es una cosa que no se habla mucho en los libros de guión. Todos los libros de guión están como enfocados al cómo escribir, pero nadie te habla de qué escribir. Y obviamente es normal que nadie te hable de qué escribir, porque el que escribir lo tienes que encontrar tú, pero nadie te explica cómo encontrar. De hecho, estos días con las entrevistas de No Matarás, pues la gente me pregunta de dónde viene el guión y les digo de preguntarme si yo sería capaz de matar a alguien. Muy buenas, una vez más a Escribe Mejor, el canal para guionistas. Hoy, por primera vez en la historia del canal, nos desplazamos fuera de esta habitación que la tendréis ya muy vista para entrevistar a David Victori, guionista y director de la película No Matarás. No Matarás se ha estrenado ahora a principios de octubre. Me aparto y os pongo por aquí el tráiler. David Victori cuenta con experiencia en el mundo del cortometraje, en el mundo de series, ya que hizo la serie Zero, ha dirigido películas como El Pacto y también ha escrito alguna película que no ha dirigido. Película coescrita por Jordi Vallejo y Clara Viola. Sin entrar en mucho detalle en la trama, en No Matarás, el protagonista, encarnado por Mario Casas, es un tipo afable y bonachón al que, sin entrar en mucho detalle, le empiezan a pasar cosas malas y se le complica bastante la noche. No entro en más detalles, espero que con el tráiler más o menos pues podáis ver un poco el tono que tiene la película, ya que hay como un evento desencadenante muy importante que es lo que cambia la película, un poco al estilo de Abierto hasta el amanecer. La entrevista no incluye ningún tipo de spoiler por eso. Así que sin más dilación, nos vamos a entrevistar a David. Te quería preguntar, ya que sabía que, ¿no?, que llevabas con la película bastante tiempo, que anteriormente se llamaba Cross the Line, ¿no?, cuando hicimos el curso y tal, cambió mucho el guión desde, porque claro, aquí estamos hablando de 2014-15 hasta que ahora que se ha hecho la película, o fue un caso de guión en el cajón y que se ha hecho luego tal cual. No, cambió mucho. Cambió, o sea, mucho y no tanto, porque en realidad desde la idea original siempre la esencia era la misma y en todo caso siempre el trabajo era ver cómo hacía para no perder la esencia, porque en los procesos de escritura y de desarrollo que hice con la productora y con varios guionistas que pasaron durante ese proceso, a momentos sentía que estaba perdiendo la esencia del por qué, de qué contar, de qué contar exactamente. Entonces pasamos por varias fases de guión complejas y luego llegamos a una muy peculiar, que fue un momento de mucha crisis para mí, que de pronto me di cuenta que el guión que tenía entre manos, cuando estábamos muy cerca de rodar además, había perdido lo más importante. Entonces ahí, bueno, me senté con los productores, asumí la mea culpa de alguna manera, porque es verdad que yo había estado durante todo el proceso, o sea que se me había ido a mí de las manos. Sí. Pero les pedí que por favor que tuvieran un acto de confianza en mí y en mi intuición, y que me dejaran reescribir, en este caso ya con Jordi Vallejo, que es la persona con la que estoy escribiendo últimamente, con la que me entiendo de maravilla y con la que conectamos mucho a nivel de universos y de inquietudes y de forma de trabajar. Y esa es la reescritura que hicimos y que fue la definitiva, la que ahora está en la película. Porque ¿en qué concretamente cambió? ¿Qué cosa dijiste de guau, es que esto ya no es lo que era originalmente, o lo que tenía en mente? Bueno, en realidad, a ver, al final los acontecimientos más importantes de la película nunca se han movido, están desde el origen de la historia, ¿no? Porque al final el midpoint de la película fue lo que el midpoint y el final del segundo acto, podríamos decir, o el preclímax del tercer acto, siempre han sido los mismos, nunca se han movido. Lo que se ha ido cambiando es el diseño del personaje y el diseño de las circunstancias del personaje, ¿no? Eso es lo que hemos ido dándole muchas vueltas y mareando un poco la perdida a momentos para encontrar cuál era el mejor vehículo para poder hacer ese viaje. Te quería preguntar también respecto a los guiones que has escrito de más, digamos, en tus inicios a lo que estés escribiendo ahora. ¿Tú te has visto alguna diferencia de cómo enfrentas el proceso? O sea, cada película obviamente es un lenguaje distinto, ¿no? Pero ¿hay alguna serie de errores o lecciones de que digas, buah, es que esto lo tengo que tener pendiente a partir de ahora? Pues la verdad, aparte de que te sientes cada vez más rápido y como con más clarividencia sobre ciertas decisiones y sobre ciertos errores que puedes estar cometiendo, yo creo que igual
hay algo en este caso que es importante, no sé si igual tiene más que ver con la dirección que con el guión, pero que es el recuperar la conexión con la intuición, el no perder la sensación de juego en la que uno empieza a escribir o empieza a dirigir, que yo creo que de alguna manera la había perdido en este viaje de convertirme en un profesional del audiovisual. Igual en algún momento yo creo que perdí esa conexión con el David que en su casa le salía a ponerse a escribir, o que le sale esas ganas de contar historias, y que cuando se abre a contar historias se abre de una manera sin límites, ¿no? Pues eso yo creo que lo había perdido un poquito, y es lo que estoy ahora sintiendo que no quiero volver a perder en el proceso. ¿Y no te pasa a veces, a mí me pasa que escribiendo, que conforme vas escribiendo mucho vas viendo una serie como de, no tanto vicios, sino cosas o temas que te gustan, y a veces me entra como la inseguridad de decir, buah, es que esto ya lo he hecho, me estoy repitiendo, sí. de tener la necesidad de casi hacer una cosa totalmente opuesta? O sea, ¿has notado con el paso del tiempo algo parecido? Sí, lo he notado y lo noto, porque si ahora yo pongo encima de la mesa un proyecto en el que estoy trabajando ahora mucho para que sea mi siguiente peli, tiene muchos parecidos a No Matarás, e incluso algunos parecidos al Pacto. No creo que necesariamente tenga que ser malo eso. Quizás puedes hacer un ejercicio de revisión, de decir, bueno, que no sea que estoy contando exactamente lo mismo, pero igual al final hay algo de que si, justo lo que estamos hablando, la intuición, que si estás ahí a muerte con algo, igual es que simplemente vas acercándote a ese tema tuyo desde lugares diferentes, lo vas atacando desde lugares diferentes. Es como, en todo caso, asegúrate que estás atacándolo desde un lugar diferente. Pero no veo nada malo en que si de ahí te ha nacido una inquietud que te sigue vibrando en ese momento de tu vida, una pregunta sin respuesta que sigue estando ahí vibrante dentro de ti, pues ves a muerte con ello, porque no me parece malo eso. Y además me parece que incluso el movimiento así más consciente de decir, voy a hacer algo completamente diferente, como si fuera un gesto de elegir lo que tú puedes, lo que a ti te puede interesar y lo que no, eso me parece que te podría llevar a ponerte a trabajar en cosas que igual no son tan importantes para ti. Claro. A mí, No Matarás me ha dado la sensación de ser más o menos, no parecida, pero tener puntos en común con Mad Max Fury Road, ¿no? Que es una película muy visceral, o sea, que funciona en base a la tensión. O sea, yo creo que no funciona tanto a nivel sobre papel, porque obviamente influye mucho en la dirección, ¿no? Y en No Matarás, pues hay mucho hincapié en la tensión, y se nota mucho que es una película, creo yo, escrita ya pensada para ser dirigida, ¿no? O sea, me costaría imaginar ese guión escrito por alguien que no lo va a dirigir. Tú has escrito también cosas como El hijo de Caín, ¿no? Que en un principio no has dirigido tú. ¿Qué diferencias te notas a la hora de si tuvieras que escribir algo para que no vayas a dirigir tú? ¿O te planteas escribir algo ahora que no fueras a dirigir? No. No, porque, sobre todo porque no creo que sea mi virtud escribir como tal. O sea, para mí el proceso de guión es un peaje para llegar a la obra final. No un peaje, pero es una guía, como bien dice el concepto de guión, ¿no? Es una guía para llegar al producto final. Y yo me parece que es muy complicado. Hay guionistas que controlan esta habilidad, pero que es escribir un guión que en sí mismo sea poderoso ya solo en la lectura, y que además el tipo de películas que yo creo que escribo, que a mí me interesan, son muy concretas en la forma, en el cómo vas a contar esa historia, no tanto en sí mismo en el qué, ¿no? Igual algunas son más de artilugio, más de trama, y algunas se podrían dirigirla a otros directores y tendría sentido, pero sí que es verdad que para mí está muy conectada una cosa con la otra. Y también, si no me equivoco, dímelo, en la película que estabais desarrollando de Cremeu Barcelona, ¿no? Quemad Barcelona, me consta también que luego fue redirigida o reconvertida en formato serie, ¿no? Porque llegasteis a hacer un pitch con Film Market Hub. ¿Cómo es el proceso de cuando tienes una película, una historia que funciona con sus minutos, de decir, lo tenemos que expandir para una serie? Yo creo que tiene que ser bastante orgánico.
O sea, en Cremeu Barcelona siempre nos sucedía que cuando estábamos enfocándolo como guión de película, teníamos que hacer un ejercicio de contención brutal y sufríamos. En el proceso de escritura, la primera versión de guión que escribimos costó mucho porque era una historia de mucha densidad y de mucha trama, entonces siempre nos parecía precipitar un tercer acto que pasaba a toda velocidad. Pasaban un montón de cosas, que había una cantidad de elipsis, de situaciones que eran poderosas dramáticamente, pero que nos las teníamos que saltar para llegar al final de la película. Entonces, bueno, nosotros nos fue muy natural de pronto plantearnos que igual no tenía ningún sentido hacer una película de 3 horas y tenía igual sentido replantear, acercarse de nuevo al proyecto con otra visión y pensando que vale, que si tenemos varios capítulos para desarrollar esto puede tomar una forma diferente y así fue, y nos pusimos a trabajar y la verdad es que tuvo mucha fuerza el nuevo enfoque. Nos conocimos haciendo un taller de guión y te quería comentar en tu experiencia, digamos, dando clases a gente que está más empezando, ¿no? Si ves alguna serie de características iniciales o algún consejo que suelas dar a la gente que esté empezando. O sea, a mí, por ejemplo, me llama mucho, ¿no? Que también es como lo que vendías del taller, ¿no? Que es la historia que quieres contar, que va un poco también de lo que explicabas al principio. Yo creo que es muy interesante porque es que es algo que pasa, o sea, si le vas a dedicar muchas horas a una historia a veces por arreglar una cosa, ¿no? Vas arreglando y luego te das cuenta de que tienes como un Frankenstein o que no es lo que querías, ¿no? Claro. Sí, pues en los talleres, como tú sabes bien, tratamos, y básicamente los talleres van de dónde sacar la materia prima para escribir, de dónde sacar las ideas iniciales y cómo abordar esas ideas iniciales para que acaben siendo como una especie de brújula para que te guíen a lo largo del proceso de escritura. Yo creo que es una cosa, como hemos compartido 1000 veces contigo, es una cosa que no se habla mucho en los libros de guión. Todos los libros de guión están como enfocados al cómo escribir, la forma, ¿no? Cómo ser buen escritor a nivel de forma, cómo trabajar en los personajes, etc. Pero nadie te habla de qué escribir. Y obviamente es normal que nadie te hable de qué escribir porque el que escribir lo tienes que encontrar tú, pero nadie te explica cómo encontrar. Y bueno, y eso fue un poco en el proceso de inicial mío, fue un poco donde yo me perdía, porque nunca sabía de las 1500 ideas que uno puede tener a la semana, cuál es la buena, a dónde le tengo que poner energía, ¿no? Cuál es la que le tengo que empezar a imprimir energía, porque además, si voy en serio, esto va a ser un proceso larguísimo. Entonces, como te equivoques en la elección, vas a estar perdiendo energía durante mucho tiempo. Y te quería preguntar ya para terminar, si nos podías hablar de esta cosa que nos explicabas mucho en los talleres, de la pregunta irresoluble, ¿no? Que es una cosa que me gusta. No me la aplico tanto porque considero que conmigo como guionista no funciona tanto, o no lo veo como muy intrínseco a mi proceso a la hora de escribir, pero sí que me suele ayudar mucho, ¿no? De lo que dices tú de la balanza. ¿Podrías hablarnos un poco de esto? Sí, lo de la pregunta sin respuesta, que yo sí que sigo trabajando en eso y me fascina. De hecho, estos días con entrevistas de No Matarás, pues la gente me pregunta de dónde viene el guión y les digo de preguntarme si yo sería capaz de matar a alguien, o qué debería pasar para que me matase a alguien, ¿no? Y esa pregunta inquietante, que los periodistas se quedan un poco así cuando se lo digo, al final es una pregunta que yo no sabía resolver, que intelectualmente sí que sé resolver, pero no creo de verdad. Entonces, la pregunta sin respuesta es buscar una pregunta que no seas capaz de responder de verdad, o sea, siendo honesto contigo mismo. Y luego llevar eso al límite, eso que se acabe convirtiendo en la brújula que guía tu proceso creativo. Ir generando, y eso es un poco el proceso que compartimos en los talleres, ir generando un camino donde cada vez sea más complicado contestar esa pregunta, ir poniendo la situación cada vez más difícil para que cada vez sea más complejo contestar esa pregunta, y en ese viaje acaban sucediendo muchas cosas a nivel creativo y acaba siendo muy, muy, muy poderoso.
y muy revelador también sobre uno mismo y sobre cosas que normalmente, y aquí está lo potente de escribir de esta manera, que es que normalmente acaba sucediendo que en ese proceso de investigación íntimo acabas descubriendo cosas que no sabías de ti, y eso es lo potente. Muy bien, pues eso sería todo. Muchísimas Muy gracias. bien, ¿Cuál es mi cámara esta, Aleix? Sí, lo que quieras. No matarás, está en cine. Si tenéis dudas sobre si debéis o no debéis matar, podéis ir a ver la película. Y nada, pues lo dicho. Muchísimas gracias por todo. A vosotros, muchas gracias. Espero que os haya gustado la entrevista. Recordad, se encuentra en taquilla No Matarás. Si os ha gustado el vídeo y queréis estar al tanto de las novedades del canal para más entrevistas o contenido sobre cómo escribir guiones, podéis suscribiros para estar al tanto, y si activáis a la campanita esta, pues recibiréis un aviso. Si no, de lo contrario, es fácil que quede sepultado en todas las notificaciones de YouTube. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima.